Buenos días, Dios les bendiga. Pueden estar sentados. Creemos que algo nuevo Él hará, ciertamente. Pero muchas veces para que eso nuevo ocurra, hay otras cosas que tienen que terminar. Hay otras cosas que tienen que culminar. La semana pasada comenzamos una serie de predicaciones donde estamos viendo el libro de Job, libro o al menos personaje al cual nos referimos cuando estamos hablando del tema del sufrimiento en particular, o sufrimiento intenso. Y aunque a lo largo de las Escrituras encontramos muchas alusiones a este tema, la realidad es que Job se destaca porque ese parece ser su único tema. Eso es lo que se ve desde el principio hasta que lleguemos a ese final, que como ya hemos dicho, hay un tramo largo para llegar a ese final. Ayer estábamos celebrando una boda familiar y recordé a Job. No porque yo estuviera sufriendo allí, sino por los fiesteros. ¿Se acuerdan que Job era fiestero? Y no me extrañaba que de momento pensara en Job estando allí, porque tengo que decirles que las pasadas semanas en casa, muchas de las conversaciones han sido acerca de Job. Charlotte y yo hemos estado desde que pensamos en esto de Job. De momento estamos hablando por teléfono, o estamos en el carro, o en casa, estamos hablando de cualquier otra cosa, y sin necesidad de mucha transición cambiamos a hablar acerca de Job, algo que vimos, algo que pensamos, algo que leímos. Y quiero aprovechar la oportunidad de que estamos viendo a Job, que si usted no lo ha hecho en estos días, le vuelva a dar un vistazo a este maravilloso libro. Nosotros en 3 domingos jamás podemos hacerle justicia a este libro, a esta historia. Así que les invitamos a que usted mismo vuelva a leer el libro. Si nunca lo ha leído, lo tome por primera vez con calma, despacio, lea este libro, estúdielo. Y si de momento hay algo que usted siente, quisiera compartirles, usted me llama o me escribe, porque nos ayudamos unos a otros a ver diferentes cosas en la Escritura. Así que aprovechemos este tiempo para leerlo y repasarlo. Como vimos, el tema de este libro no es solo hablar acerca del sufrimiento, sino desde el sufrimiento. Porque dijimos que no es lo mismo. No es lo mismo hablar acerca del dolor, acerca del sufrimiento, que hablar desde la experiencia del dolor. Y a este hablar, desde allí, desde el dolor, desde el sufrimiento, le llamamos lamento. Y la mayoría de nosotros nos incomodamos un poco cuando alguien se está lamentando. Y nuestro primer instinto es a resolver. A que pero no digas eso, o no llores, o no pienses así, o no te sientas así. Porque queremos arreglarlo, queremos salir de ese momento, es incómodo. Sin embargo, lo necesitamos. Lo necesitamos. Preferimos los cantos de alegría, de victoria. Pero como vamos a ver hoy, necesitamos el lamento. Y este libro nos presenta a Job, un hombre que el autor nos dijo varias veces en el principio que es intachable, que es de absoluta integridad, que temía a Dios y que se apartaba del mal. El comentarista John Hartley dice que esta primera parte, donde dice intachable y de absoluta integridad, habla de la pura motivación de Job. Job es el mismo no importando la situación, no importando la circunstancia, no importando con quién está, el carácter justo de Job. Y esta segunda parte de que temía a Dios y que se apartaba del mal, habla de su fe devota, de su acercamiento reverente a Dios. Temer a Dios es una frase muy común en estos libros acerca de la sabiduría. Tanto así que a veces se resume como que la sabiduría es precisamente eso, temer a Dios. Job es sabio. Y el autor quiere ser tan contundente que no nos dice que él solamente los describe así, sino nos pinta una escena en la que Dios dice eso de Job. O sea que nosotros no tenemos espacio para cuestionarlo. Y dijimos que esta introducción a Job no pretende darnos un libreto de lo que ocurre en el cielo cada vez que ocurre algo malo en la tierra.
No nos explica que cada vez que te pasa algo malo a ti fue porque Satanás se presentó donde Dios. Esa no es la intención del autor aquí. Lo que el autor está tratando de hacer es asegurarnos que lo que Job está por sufrir, que lo vamos a ver en los capítulos siguientes, no es porque Job se lo buscó. No es un castigo, no es consecuencia de un pecado. Y tampoco ocurre porque Dios no sea soberano, porque las cosas se le han ido de la mano a Dios, o porque cosas ocurran en la tierra y Dios ni se enteró. El autor nos quiere decir, no es por ninguna de esas dos. El único que parece dudar o contradecir esta descripción de Job, por lo menos hasta el momento, es este personaje que se identifica como el acusador. Que otra vez, no todos están de acuerdo con que necesariamente es el mismo personaje que conocemos como Satanás en el resto de las Escrituras, pero eso no es lo más importante aquí. Lo más importante es lo que está haciendo este personaje, lo que está haciendo este acusador. Y este acusador propone que Job no es tan puro nada, que el carácter de Job no es tan íntegro, que no es tan intachable, que su fe no es tan devota o desinteresada. Que Dios le ha dado una vida ideal y que por eso es que Él es devoto, por eso es que Él expresa su fe. Lo ha llenado de bendiciones, salud, familia ideal, prosperidad, éxito, vida plena. Así que el acusador hace la propuesta y le dice a Dios, quítale lo que tiene y verás cómo te maldice en tu cara. Y me parece entonces que el autor está llamando la atención, nuestra atención y aquellos primeros lectores, usando la figura de Job como un estudio de caso que nos invite a reflexionar no solo en la relación de Dios y Job, sino en la relación nuestra con Dios. Cómo nos acercamos a Dios. No solo en cómo Job responde a su dilema, sino cómo nosotros lo haríamos. Y vimos que Job desde el principio, ante todas estas pérdidas, pudo sostener a Dios y a su tristeza y a su lamento en el mismo espacio. Expresó y exteriorizó su dolor y desde allí adoró como pudo. Pero sabemos que no es el final de la historia. Falta mucho tramo por recorrer. Y dijimos que esto no se va a resolver hasta que el juez, hasta que Dios hable, hasta que abra su boca, hasta que Dios rompa su silencio, hasta que Dios se haga presente. Pero antes de eso hay 39 capítulos de lucha. Porque vemos en el capítulo 2 que esta corte celestial se vuelve a reunir. El director de la película dice, corten, dejamos a Dios, a Job adorando aquí desde la tierra, desde su dolor, y la escena se mueve nuevamente al cielo, a esta corte celestial. Y allí se muestra a Dios muy satisfecho ante el desempeño de Job. Job lo hizo bien. Y otra vez se presenta el acusador, y a mí me parece que el acusador como que no quiere traer el tema. Porque otra vez Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Estaba en la tierra observando a ver qué ocurre. Nada en particular. Pero Dios nuevamente trae a Job a la discusión. ¿Te has fijado en mi siervo Job? No te hagas. Yo sé que lo viste. Ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Ven, otra vez se recalca. No hay motivo para esto. No es consecuencia del pecado de Job. Y como acusador al fin, se le ocurre algo. Él no va a perder tan rápido. Hasta ahora todo lo que Job ha perdido han sido cosas externas. Es verdad que han sido pérdidas grandísimas y terribles, pero Job no ha sido tocado. Y el acusador dice en el capítulo 2, verso 4, piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Vuelve a acusar, porque eso es lo que hace el acusador. Y en otras palabras, el acusador dice, no me convence. No, tú le quitaste todo, pero no lo has sentido en su carne propia. Todavía es posible que piense que pues sus hijos, como él había temido, maldijeron a Dios en su corazón y entonces lo que pasó fue juicio.
O a lo mejor, pues sus sirvientes de alguna manera fueron infieles o no sirvieron a Dios de todo corazón y Dios le dio su merecido. Y así con el ganado, pues tal vez pagó el precio junto con ellos. Pero Job podía pensar todavía que él estaba bien con Dios y que el hecho de que él hubiese permanecido con vida mostraba entonces que su fórmula seguía funcionando. Pero ahora se le permite al acusador tocar el cuerpo de Job, aunque no se le permite quitarle la vida. Y comienza Job a sufrir en carne propia. Ya no es solo el sufrimiento por pérdidas externas, ahora comienza a perder su salud, sus fuerzas y su dignidad. No sabemos en detalle qué enfermedad está sufriendo Job. Algunos han hecho paralelos con la lepra, pero no podemos saber a ciencia cierta. Lo que sí sabemos son algunos de los síntomas que se nos da en el libro. Llagas en toda la piel, gusanos, la piel abierta, pus, fiebre, escalofrío, piel oscurecida, pérdida de sueño, dolor por todo el cuerpo. Suena desesperante, ¿verdad que sí? Y no olvidemos que en aquel tiempo, y todavía en algunos círculos, es posible que las enfermedades, especialmente crónicas, eran vistas como maldición de Dios, como evidencia de que alguien había desobedecido, que había faltado al pacto, que había retado a Dios. A Job solo le queda a su esposa. Y esta, en su desesperación, también le dice: maldice a Dios y muérete. Y esto puede sonar muy fuerte de momento, pero ¿no está su esposa sufriendo también? O sea, ¿no está ella también sufriendo las pérdidas de sus hijos, de sus posesiones, de su dignidad y ahora también la de su esposo? Es bien fácil saltar y decir: qué rápido perdió su fe. Pero quizás ella está necesitando que Job también afirme que aquello no tenía sentido. Que ella no puede ser la única que viera algo mal con aquello. Que se queje de una vez. Y tal vez la esposa no está diciendo lo más correcto o teológicamente aceptable. Oye, pero está expresando su cruda emoción tal y como está. Y yo creo que así, de alguna manera, aunque Job la corrige, le da permiso para lo que veremos que Job hará pronto, porque Job se va a quejar. Job le dice: aceptaremos de Dios solo lo bueno y no lo malo. Como veremos, Job se va a quejar, y mucho. Pero antes de eso, Job se sienta y acepta su realidad. Acepta que aunque no pueda entenderlo, de alguna manera Dios está detrás de esto. Y quisiera que leyéramos juntos unos versos en el capítulo 2, empezando en el verso 11. Luego de que todo esto ha ocurrido, en el capítulo 2, verso 11, estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, y Zofar, el naamita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, durante 7 días y 7 noches, se sentaron en el suelo junto a Job, y ninguno le decía nada, porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. La semana pasada les propuse que aunque Dios no responda a todas nuestras preguntas, aunque haya cosas en nuestra vida que no le podamos ver el lado positivo o encontrar la razón o el propósito, hay algo más profundo que necesitamos y tiene que ver con presencia. Hemos y seguiremos viendo a Job estar presente consigo mismo, con su interior, con su dolor. Job lo ha perdido casi todo y ahora también pierde su salud, su prestigio, su honor. Y de esta forma, Job también comienza a perder sus respuestas, sus fórmulas, su sentido de las cosas.
pero no esconde su dolor. Pero aquí en los versos que leímos, también vemos este asunto de la presencia de otros, los amigos de Job. 3 amigos que al escuchar su dolor, al escuchar lo que le habían pasado, viajaron a estar con Job. Y yo sé que habrá mucho que ellos no harán bien y lo veremos. Pero oiga, viajaron de donde estaban para estar con Job. No para celebrar el cumpleaños, porque cualquiera viaja para eso. No para celebrar la graduación de uno de los hijos. No para la fiesta por el ascenso en el trabajo que les dieron, la nueva posición, sino porque se enteraron de su tragedia. Y dice que venían a consolarlo y confortarlo. Estos 3 amigos no solo llegaron donde Job, sino que al verlo, hicieron también, con fuertes lamentos, actos de empatía. Ellos hicieron de Job, del dolor de Job, su dolor. Sufrieron allí físicamente con Job, como si fuera ellos los que estuvieran pasando por eso. Y eso no es cualquier cosa. Tal vez Job, yo me imagino que en su condición, no quería que nadie lo viera así. ¿Has estado así en un punto donde te sientes tan y tan mal? Donde tu dolor está profundo o lo que estás sufriendo, por la razón que sea, te trae este sentido de que yo no quiero que nadie me vea así. Pero sus amigos llegaron ahí porque Job lo necesitaba. Y aquí está el momento de oro de los amigos de Job, en toda la historia. Se nos dice que durante 7 días y 7 noches se sentaron junto a Job y ninguno decía nada, porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. 7 días sentados con él en silencio. Eso fue 1 minuto. ¿Se imaginan 7? 7 horas. 7 días. ¿Por qué sentimos que la pregunta más importante es, ¿qué le puedo decir a esta persona ahora? ¿Qué explicaciones le puedo dar? ¿Qué fórmula uso? ¿Qué tal si aprendemos a ser expertos en sentarnos en silencio? Sentarnos con los que sufren, con los que lloran. Y hacer claro, de alguna manera física, que sufrimos con ellos, que los vemos. Pero no como en una vitrina, viendo algo de lejos, sino que nos metemos en su dolor. Que dejemos de hablar por un rato, porque eso es mucho mejor a decir 20 disparates. Estemos presentes con la gente en su dolor. No fue hasta que pasaron esos 7 días de sentarse en su dolor acompañado de sus amigos que Job abrió su boca. El lamento de Job se cocinó en el silencio, acompañado de amigos. Ante nuestro dolor, ante nuestras pérdidas, podemos ser tentados a querer salir inmediatamente. Señor, sácame de esto. Quita esta situación. Buscamos saltarlo como si fuera una valla, un obstáculo que hay que saltar para seguir adelante. Y entonces podemos sentirnos tentados a decir, aquí no pasó nada. Hay que seguir. A otros les va peor.
The show must go on. O lo tomamos como una razón para buscar sumergirnos en otras cosas que nos distraigan de nuestro dolor. Más horas en el trabajo, más viajes, agendas más llenas todavía, porque sabemos que si nos detenemos, nos encontraremos con nuestro dolor. Abusamos de sustancias y es fácil ver a la gente sumergido así en estas cosas, en estas maneras de lidiar con la situación y con su dolor y decir, María, no saben bregar, no pueden bregar. Ver sus conductas destructivas y decir, mira, ahí andan malos pasos otra vez. Y no considerar que lo que están haciendo es buscando sobrevivir, aun si tristemente algunas de esas conductas los ponen en mayor peligro. Hay gente hoy envuelta en todo tipo de adicciones que lo que están buscando es desesperadamente una manera de sobrevivir, de callar el dolor, de ahogarlo. Otros están buscando de alguna manera, aun si es muriendo, que puedan descansar de su dolor. Y si me estás viendo o escuchando y estás aquí, sumergido o sumergida de alguna manera en alguna conducta destructiva para tratar de aliviar tu dolor, lo primero que te digo es, wow, has logrado sobrevivir hasta hoy. Si me estás viendo y escuchado, has logrado llegar con vida hasta hoy. Y qué bueno que estás vivo, qué bueno que estás viva, pero te invito a que consideres que te queremos todavía con vida. Que sea lo que sea tu situación, que sea lo que sea la razón de tu dolor, sepas que hay gente que te puede ayudar, que Dios te ama. Y quiero que sepas que no tienes que esconder tu dolor, tu vergüenza, tu sufrimiento. Que Dios te invita a que lo afirmes, que te des permiso a sentirlo y te des la oportunidad de sanar. Y que nos des la oportunidad como iglesia de sentarnos contigo en tu dolor, sin tener que resolverlo o explicarlo. Que podamos decirte, yo no tengo todas las respuestas, pero vamos a estar contigo y vamos a caminar juntos. Volviendo a Job, luego de su silencio, abre su boca y expresa su dolor, y con solo leer algunos versos podemos sentir la desesperación de Job. En ese verso 3 les voy a leer solo algunos versos. Por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Dijo, que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas. Que ninguna luz brille en él, que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí. Que una nube negra lo ensombrezca y la oscuridad lo llene de terror. Que esa noche sea borrada del calendario y que nunca más se cuente entre los días del año ni aparezca entre los meses. Que esa noche sea estéril, que no tenga ninguna alegría. Que maldigan ese día los expertos en maldiciones, los que con una maldición podrían despertar al Leviatán. Que las estrellas de la mañana de ese día permanezcan en oscuridad. Yo quisiera que viéramos algunas de estas cosas que dice Job para expresar su lamento, así como algunas de las respuestas de sus amigos y sus argumentos. Hoy quisiera que de alguna manera nos metiéramos allí en la lucha de la que hablamos el domingo pasado, que de hecho es la mayoría del libro. Job comienza su lamento con un deseo de no haber nacido. Es tan profundo su dolor que no solo él desea que las cosas se arreglen, está tan desesperado que él desea nunca haber nacido, que nunca hubiese comenzado su vida, que nunca hubiese motivo de alegría. Job expresa más adelante que su peor pesadilla se hizo realidad. Aquello que más temía. En el verso 26 dice, no tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Sus amigos lo escuchan
Y lamentablemente después de sus 7 días de silencio, de su momento de oro, ya no pueden callarse. Ya no pueden mantenerse en silencio y comienzan a contestarle. Y qué bueno que las tenemos aquí, porque las podemos citar y darnos cuenta de que a veces son las mismas cosas que nosotros decimos. Las respuestas de los amigos nos muestran que en principio están decepcionados con Job, de que Job no entiende, de que Job está haciendo estas preguntas, de que Dios parece estar cuestionando a Dios. Ellos aman a Job, tengámoslo claro, nos ha probado la historia que ellos aman a Job y viajaron para estar con él. Pero aunque aman a Job, su teología, aunque tal vez era aceptada como correcta en aquel momento, les traiciona. Uno de sus amigos le dice, ponte a pensar, mueren los inocentes. ¿Cuándo han sido destruidos los justos? En otras palabras, Job, tú no eres tan inocente nada. Lo que está pasando es claro. Algo hiciste. Arrepiéntete y resuélvelo ya. Algo te falta. ¿No habrá algún pecado por ahí escondido? ¿No habrá alguno de tus negocios que fue medio raro? Porque eso lo explica. Kate Bowler es profesora de seminario y autora de varios libros. Habla de su experiencia de ser diagnosticada con cáncer a los 30 años de edad, en el tope de su carrera académica, casada y con su primer hijo pequeñito. Y como historiadora ya se ha especializado en el Evangelio de la Prosperidad, que en resumen promete que si tú oras las palabras correctas, que si das la cantidad de dinero correcta, o que si tú tienes la actitud correcta o los pensamientos correctos, Dios te bendecirá. Con salud, con prosperidad, con felicidad, fórmulas, certeza, seguridad. Porque nos encantan esas. Y ante su batalla con el cáncer, ella como autora conocida, escribe en el New York Times y mucha gente empieza a escribirle en respuesta a su artículo. Y ella escribe en uno de sus libros, hay al menos 3 lecciones que me tratan de enseñar que se sienten peor que el mismo cáncer. Por un lado, los que minimizan, los que me dicen que no me debo molestar tanto porque la muerte no es tan significativa. En fin, no hay gran diferencia entre aquí y allá. Incluso algunos cristianos me dicen que después de todo el cielo es mi verdadero hogar. A veces quisiera preguntarles si no les gustaría irse a casa antes. Pero algunos ateos también me regañan y me dicen que mi fe es lo que me está atando, que deje de buscarle significado a las cosas. Lo segundo, son los maestros, los que tratan de usar esta experiencia para enseñarme algo. Que esta experiencia es para educar mi mente, mi cuerpo y mi espíritu, que es una prueba, que acepte la voluntad de Dios para mí. Algunos me han dicho, ojalá tengas una experiencia como la de Job. Quisiera verlos enfrentar la cercanía de la muerte y enviarles un póster de estos con los gatitos que dicen, hang in there, aguanta. Pero lo peor son los que proveen soluciones. Los que ya de por sí están decepcionados de que yo no he podido salvarme a mí misma. Que no he tenido la capacidad de hacer las cosas para estar saludable. La dieta que tengo que hacer, los ejercicios que tengo que hacer, los pensamientos que tengo que tener. Los que me dicen, sonríe, tu actitud es la que determina tu destino. Y el problema con las fórmulas, dice ella, es que son genéricas y no hay nada genérico en la vida humana. Termina diciendo, no puedo reconciliar la manera en la que el mundo es sacudido por eventos que son maravillosos y terribles. Lo lindo y lo trágico. Excepto que estoy comenzando a creer que estos opuestos no se cancelan uno al otro. La vida es tan hermosa, la vida es tan difícil. Hubo una vez que luego de regresar nosotros de estar en Nyack un tiempo y tener unos 2 años intensos de muchas dificultades, de pérdidas, y regresamos a Puerto Rico y estoy en el seminario contando algo de mi experiencia
Y una persona se me acercó después y me preguntó, pastor, pero ¿no será que es que no era la voluntad de Dios que ustedes fueran para allá? Ah, esa es la explicación. No era voluntad de Dios que nosotros fuéramos allá. Así que por eso pues, nos envió sencillamente unas cuantas dificultades para que aprendiéramos la lección. Lo hacemos con gente, lo hacemos con países. Oye, tal país tan malo que está, tantos problemas que tienen. Ah, eso debe ser porque allí no creen en Dios. Eso es juicio. Ah, un país con prosperidad económica, la bendición de Dios está sobre ese país. Lo hacemos cada vez que hay algún desastre natural, algún fenómeno que no podemos explicar. Y si se aparta de un país, la bendición de Dios sobre ese país. Y cuando le da al otro, el juicio de Dios sobre ese otro. Y yo sé que los hemos visto. Cada vez que pasa algo de esto, Facebook está lleno de todas estas fórmulas. Todas estas fórmulas, todas estas explicaciones, porque es que nos gusta poder explicar. Nos gusta poder sentir que las cosas tienen sentido. Nos incomoda cuando no. Job se lamenta y antes de buscar respuestas, antes de argumentaciones, antes de debates, se lamenta. Y necesitamos aprender a lamentarnos. Rich Villodas dice, el lamento, es la respuesta emocionalmente madura a la tristeza y al dolor. Nuestra vida espiritual no se encuentra en nuestra habilidad de suprimir nuestra tristeza, sino en nuestra capacidad de traerla a Dios. Job enfrenta lo que algunos han llamado la noche oscura del alma. Otros le han llamado el muro o la pared. Un evento o circunstancia en nuestras vidas que la vuelca al revés. Donde hay más preguntas que respuestas. Donde nuestra fe ya no parece servir. Donde no parece que hay nadie al otro lado escuchando. Donde nos desilusionamos con Dios y con la vida. Donde nuestros sentimientos lindos acerca de Dios se evaporan, se desvanecen. Uno de esos sentimientos lindos es esta idea de que Dios nos conoce y nos ve. El Salmo 8, muchas veces lo hemos escuchado, dice, cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que te ocupes de ellos. Es esta maravilla de que cuando yo veo todas estas cosas y me doy cuenta que tú nos ves y que tú piensas en nosotros, digo, wow, qué maravilloso es eso. Pero Job, en el capítulo 7, dice, ¿qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia, para que pienses tanto en nosotros? Nos examinas cada mañana y nos pruebas a cada momento. Y después dice, ¿por qué no me dejas en paz? ¿Ven el contraste? Los sentimientos lindos acerca de Dios. De, ay, qué lindo que nos miras y que estás pendiente y que nos pruebas a, déjame en paz. Momentos tan duros donde tal vez lo que deseamos es nosotros tener el poder, el control para crear nuestra propia realidad. Porque se la confiamos a Dios y nos falló. A principios de este año salió una serie que causó sensación de Marvel, WandaVision. ¿Quiénes saben de qué estoy? WandaVision. 4 o 5. Esta serie es espectacular, a mí me encantó. Pero presenta un personaje que ha sufrido una pérdida enorme, devastadora. Y en lugar de aceptarla y de procesarla, en lugar de buscar sanar, usa su poder para construir una realidad falsa, alterna, en la que todo está bien, en la que ella no sufre tales pérdidas. Una realidad en la que ella está en el control. Y en la superficie todo parece estar maravilloso, lindo, pero no deja de ser una realidad falsa. Y tarde o temprano ella tendrá que enfrentar la realidad de su dolor. Y me hizo pensar cuántos de nosotros, en medio de nuestro dolor, intentamos hacer eso.
Intentamos usar el poquito control que tenemos para construir una realidad distinta, alterna, aunque sea falsa. Una realidad en la que aparentemos no estar sufriendo. Eliminar las fuentes de dolor y levantamos murallas para protegernos. Pero tarde o temprano se vienen al piso. Tarde o temprano tenemos que enfrentar que no son reales. Y Dios desea que vivamos en la realidad. Dios desea que vivamos en la realidad. Quiere liberarnos para vivir nuestras vidas con las altas y las bajas, con los triunfos y los fracasos, con lo que ganamos y lo que perdemos. Y no tenemos que hacerlo solos. Parte de la propia frustración de Job es que él desea que Dios le responda. Y los que están respondiendo son sus amigos. Él dice en el capítulo 30, clamo a ti, pero no respondes. Estoy delante de ti, pero no me miras. Me lanzas al torbellino. Recuerden esa frase cuando vayamos a escuchar el próximo domingo desde dónde es que Dios habla. Pero una de las frases que más muestra la capacidad que tiene el dolor para matar la esperanza en nosotros es lo que Job dice en el capítulo 7. Oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. ¿Te has sentido así? Como en una encerrona, como que no hay posibilidad de salida, de sanar, de mejorar, de volver a reír, de volver a tener esperanza, otra vez tener el permiso de soñar. Nunca más volveré a ser feliz. Y Job también en el capítulo 29 habla con nostalgia sobre los días en los que todo tenía sentido. Él dice, cuando Dios me cuidaba. ¿No es eso desgarrador? Y la respuesta de los amigos de Job es constantemente, no te creemos, Job. La fórmula funciona. Si eres bueno, te va bien. Si no lo eres, tarde o temprano vas a pagar. Algo hiciste. Te lo buscaste. Al punto que Job les dice, si tan solo se quedaran callados. ¿Alguna vez has tenido la confianza o por lo menos el deseo de decirle eso a alguien? Si tan solo te quedaras callado. Y les dice, es lo más sabio que podrían hacer. Pete Scazzero, hablando sobre cómo Job nos muestra una respuesta saludable al sufrimiento, presenta algunas fases por las cuales es necesario pasar. Y les comparto aquí 3 de ellas. Porque para el resto tienen que tomar el curso de espiritualidad emocionalmente saludable cuando volvamos a ofrecerlo. La primera es prestar atención. Porque Job no ignoró su dolor, sino que le prestó atención a su interior, afirmó su dolor, expresó su lamento. Es posible que tú hoy necesitas ir a tu casa y escribir o hacer una oración de lamento. Y prestes atención a tu interior, no a cómo tú crees que te deberías sentir, a cómo te sientes. Y traerlo a Dios. Las emociones pueden ser usadas por Dios para llamar nuestra atención. No las ignores, no las calles, no las escondas. La segunda es la capacidad de esperar en medio de la confusión, en medio del misterio. Esto significa resistirnos a todas estas categorías, fórmulas y soluciones rápidas que intentamos dar o conseguir. Esperar aun cuando se siente que nunca va a terminar esa espera. Esperar afirmando lo que sabemos y también lo que no sabemos. De hecho, en un par de semanas vamos a comenzar la temporada de Adviento. Adviento se trata de la espera. De que sabemos que Dios va a obrar, de que sabemos que Dios va a llegar. Pero antes de eso está la espera. La espera en el cumplimiento de sus promesas. La espera porque sabemos que Él es bueno. La espera porque afirmamos que Él nos ama. Aún si de momento no sabemos, no entendemos o no se siente lindo. Esperar.
La tercera es aceptar el don de nuestros límites. Es básicamente aceptar que nosotros no somos Dios, que somos solo seres humanos con nuestros límites, dados por Dios. Y en nuestra cultura nos encantan estos discursos motivacionales de que no hay límites. No hay límites, de que todo es posible si te esfuerzas, de que todo es posible si haces esto, de que todo es posible si piensas lo otro. Y a veces en la iglesia lo espiritualizamos y bautizamos estas ideas y las usamos. Pero es una mentira. Sí hay límites. Sí tenemos límites dados por Dios. No podemos hacerlo todo. Tenemos límites. Y muchas veces las experiencias de dolor, de pérdida, de sufrimiento nos los recuerda si nos olvidamos. Hay límites, hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que no podemos comprender, hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que no podemos impedir, hay cosas que no podemos explicar. Y mientras más rápido lo aceptemos, mejor. Ahora, esta espera no se trata de pasividad, es una espera activa. Es una espera prestando atención y luchando si hace falta, como hemos dicho. Gustavo Gutiérrez dice que vemos que todas las dificultades y los sufrimientos de Job no cambiarán su perspectiva de que todas las cosas en última instancia vienen de Dios. Es decir, Dios no pierde su soberanía. Pero Job no meramente se somete con pasiva resignación a la voluntad de Dios, sino que su encuentro con Dios viene por el camino de la queja, de la confusión y de la confrontación. Y aunque sus amigos le dicen que no tiene caso, Job insiste. En el capítulo 13 dice, Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. La semana pasada les comenté que Job recibe el nombre de Israel precisamente porque luchó con Dios y con los hombres y venció. Jacob le dijo a este personaje con el que luchaba, no te soltaré hasta que me bendigas. Y es interesante que se dice que Jacob venció, pero el que salió cojo fue él. Me hace pensar que en este asunto de luchar con Dios y con los demás, este vencer no significa ganarle a Dios. Eso sería absurdo. ¿Quién le puede ganar a Dios? Parece que es más este no soltarse. Esa capacidad de aferrarse a Él fuertemente, aun si en el proceso salimos cojeando, eso es vencer. Jacob iba camino a encontrarse con su hermano, sabemos la historia, a resolver este conflicto de décadas. Y Dios le había dicho que estaría con él. No que todo va a estar bien, no que no va a haber conflictos, no que no va a haber problemas, no que no va a haber dificultad. Le dijo, estaré contigo. Presencia. Job lucha con Dios también y lucha con sus amigos. Se aferra a lo que sabe, a lo que él cree, aun si no parece hacer sentido lo que está ocurriendo. Y Job anhela que Dios le responda, que se muestre, que se haga presente, que dé cara y dirá lo que tenga que decir. Job sabe que su problema es con Dios, pero a la vez sabe que no es tan sencillo. Y en el capítulo 9 dice, Dios no es un mortal como yo, por eso no puedo discutir con Él ni llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Si hubiera un mediador, alguien que me defienda. Oye, porque está en la escena de la corte celestial, ¿verdad? Está el juez, está el acusador, está el acusado. Oye, necesito a alguien que me defienda. Porque mis amigos lo que están es testificando en mi contra para colmo. Si hubiera un mediador. Y Job reconoce que él está en canales distintos con Dios, en niveles distintos, en realidades distintas. Yo no puedo llegar a tu nivel. Y seguramente tú no te vas a bajar al mío, ¿verdad? Job reconoce que alguien tiene que intervenir.
Alguien tiene que intervenir a su favor. Y Job sabe que Dios no se va a rebajar, que Dios no haría tal cosa, ¿verdad que no? Que Dios no se bajaría al nivel de Job, al nivel de nosotros. Eso sería impensable hasta la encarnación, donde, como vimos la semana pasada, Dios en Jesús entra en nuestro dolor, en nuestra realidad, y se une a nuestras preguntas, pero también nos habla de esperanza. Jesús nunca minimizó la dificultad de vivir en este mundo. Tanto así que no solo habló de eso, sino que Él mismo pasó. Y un día Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo: en este mundo encontrarán y enfrentarán aflicción. Y a veces actuamos como si lo que hubiese dicho después fuera: pero no exageren, no es para tanto. Tendrán aflicción, pero siempre alguien la tendrá peor. Tendrán aflicción, pero todo tiene un propósito. Jesús no dijo eso. Jesús dijo: tendrán aflicción, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Confíen en mí porque yo estaré con ustedes. Confíen en mí, no en sus fórmulas. Confíen en mí, yo también voy a sufrir. Y lo único que me sostiene es que el Padre me ama y que yo estoy seguro de eso. Porque yo vencí al mundo, pero sabemos que esa victoria fue en la cruz. No fue una victoria como las de este mundo. Y como vimos la semana pasada, antes de proveer respuestas sencillas, se une a nosotros en nuestras preguntas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y me encanta pensar que al Jesús decir eso, nos dio permiso a nosotros a decirlo. Afirmó que así se siente a veces. Pero también me encanta que no nos dejó ahí, sino que también dijo que en medio de su dolor podía afirmar: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y de igual forma nos invita a hacer lo mismo, a entregarnos en las manos de nuestro Padre Celestial, aun si no sabemos bien lo que va a pasar, aun si no sabemos cuándo o cómo va a intervenir. Pero como Jesús sabía, y Job también parecía saber, podemos afirmar que somos profundamente amados por Dios. Y mi oración es que podamos decir, como dice Job en el capítulo 16, mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. Y como en el capítulo 19, en cuanto a mí, yo sé que mi Redentor vive. Y un día por fin estará sobre la tierra, y yo mismo le veré. ¿Qué tal si oramos? Señor, hay momentos tan duros en los cuales tenemos tantas preguntas, en los cuales nuestro dolor, nuestras pérdidas, nuestra vergüenza, nuestro sufrimiento nos hace cuestionarnos todo. Y hay veces que lo que necesitamos es presentar nuestro caso, traerte nuestro dolor, traerte nuestras emociones, nuestros sentimientos como están. Y qué bueno saber que nos invitas a hacerlo, porque tú sabes cómo se siente. Escucha el clamor de aquellos que hoy están sufriendo, Señor, y están preguntando: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más? Yo te pido que te hagas presente.
que hagas resonar esas palabras de yo estaré contigo. Que nuevamente escuchemos ese confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Que podamos escuchar tu invitación de que vengan a mí los que están cargados, cansados, afligidos. Que podamos venir a ti sabiendo que sí tenemos un mediador. Que aunque nosotros no estamos en el mismo nivel, tú bajaste al nuestro y abriste camino. Como cantábamos ahorita, aun cuando no parece haber camino, tú lo haces. Porque para ti sí que no hay nada imposible. Ayúdanos a reconocer lo que son nuestros límites y a poder venir a ti. Ayúdanos a recordar en esa noche oscura que somos amados por ti. Y permítenos como iglesia ser una comunidad sanadora, que escucha el llanto, el clamor, el lamento de otros. Y antes de empezar a dar explicaciones y antes de empezar a hacer promesas y decir cosas que no sabemos, nos podamos sentar en el dolor del otro. Y que podamos esperar juntos a que tú intervengas. Y te pedimos que nos ayudes a esperar. Porque como en Job, sabemos que esto no va a terminar hasta que tú hables. Que la última palabra la sigues teniendo tú. Que sigues estando en el trono. Que sigues siendo soberano. Y por eso oramos que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.